Este día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraba las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban en su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa la furiosa multitud crucifíquenle, gritaba a Jesús, pero algunos le lloraban porque amaba al que llevaba esa cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Su sangre vertió con profundo amor, con salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.
su Señor. Nosotros adoramos a Jesús por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Y qué fue eso lo que Él hizo? Él murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Y si vemos el Antiguo Testamento, podemos ver cómo en muchas ocasiones el pueblo hacía sacrificios como expiación para su pecado. Pero Cristo fue ese sacrificio. Dice su palabra en el libro de Juan, hablando Juan el Bautista, dice: y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese Cordero para ese sacrificio, para pagar por todos nuestros pecados. Dice el libro de Isaías que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue el Señor. Él fue por amor, se entregó para pagar nuestros pecados. Él fue ese cordero inmolado en la cruz. Pero también dice la palabra del Señor que Él es león. Él pelea por nosotros. El libro de Crónicas dice: con Él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Así que vamos a celebrar al Señor, que fue ese cordero que derramó su sangre por cada uno de nosotros y que venció para pelear nuestras batallas. Amén. Así que adoremos a nuestro cordero y a nuestro león. Postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Ya al Rey de Reyes y Señor, el Rey de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?
se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Quién es como nuestro Señor? Nadie. Y todos un día se postrarán delante de Él. Dice el libro de Efesios, hablando acerca de nuestra condición, cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, dice en el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvados. Y el acto de Cristo morir en la cruz es el acto de amor más grande que podemos encontrar, porque aquel que era Dios hizo pecado por nosotros, y fue, aparte de ser el acto de amor más grande, fue el mayor acto para pagar nuestros pecados. Y a pesar de que día tras día vivimos pecando, ya su sacrificio fue suficiente. Dice el libro de Miqueas, hablando del Señor, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojará hacia las profundidades del mar todos nuestros pecados. Dios tomó todos nuestros pecados, lo tiró al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos, sino que cuando nos ve lavados por la sangre de Cristo. Y no importa con cuánto pecado nosotros tenemos y practicamos, la gracia del Señor es más grande que cualquier pecado. Así que vamos a alabar al Señor por su obra en la cruz y la gracia. No importa cuántas faltas tengamos, la gracia del Señor es más grande. Así que cantemos de su gracia. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llame al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la
su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Porque ciertamente, Señor, nuestras faltas son muchas. Pero ciertamente podemos confesar de que tu gracia, Señor, es mayor. Gracias, oh Cristo, por morir en nuestro lugar en aquella cruz, Señor. Gracias, Señor, porque con tu sangre, Señor, tú nos has limpiado. Gracias, Señor, porque tú eres ese cordero inmolado, Señor. Pero tú también eres ese león de Judá que pelea por nosotros, Señor. Gracias, Cristo, por tomar nuestro lugar en esa cruz, Señor. Gracias, Señor. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Qué bueno disfrutar de la presencia del Señor en medio nuestro, de poder alabar y bendecir su santo nombre. Nos pasamos todo el tiempo hablando y escuchando de que Cristo resucitó, pero ¿ha pensado usted cuál es la importancia de eso para nosotros como creyentes? ¿Cuál es la importancia de la resurrección para el mundo completo? O sea, ¿qué hace que este hecho sea algo tan importante? Y para eso quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, busquemos el capítulo 15 y vamos a ver cómo desde allí se nos presenta la resurrección del Señor. Primero a los Corintios capítulo 15, vamos a estar viendo en este tiempo el texto completo de este capítulo 15, aunque a través de distintas porciones. Quiero que vayan siguiéndome en la lectura. Dice a partir del versículo 1: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Padre, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por mostrarnos a través de ella las cosas que son importantes para nuestra vida. Permítenos ver la importancia de tu resurrección. Permítenos ver cómo esta es la garantía en todos los aspectos de nuestra vida. Háblanos y edifícanos por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. En esta carta a los Corintios, hemos hablado de ella en otras ocasiones, sabemos el contexto que había allí en la iglesia. Habían recibido el evangelio de parte del apóstol Pablo, pero después de un tiempo se habían apartado, involucrándose
en prácticas que no honraban o glorificaban a Dios. Es una iglesia a la que el apóstol Pablo le corrige muchas cosas de su praxis, de su vida como creyentes. Y en este capítulo 15, el apóstol le corrige la enseñanza que él les había dado acerca del evangelio. Este evangelio lo corrige marcando como punto céntrico o punto base la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí Pablo les enseña a ellos cuál es el fundamento de la resurrección, le enseña la certeza de la resurrección y le enseña los resultados que trae esta a nuestra vida. Y lo hace enseñando algunas cosas que la resurrección nos garantiza. A lo largo de este capítulo 15 podemos ver algunos aspectos de la vida del creyente que son garantizados por la resurrección del Señor Jesucristo. Todas las cosas que Él enseña aquí tienen que ver con lo que nosotros somos. Todas las cosas tienen que ver con lo que nosotros esperamos y con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, teniendo como base o punto de partida su resurrección. Y lo primero que podemos ver, lo encontramos en el versículo 4, es que la resurrección de Cristo es importante porque ésta garantiza la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 4, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Él nos dice que resucitó conforme a las Escrituras, nos está diciendo que resucitó según lo que se había dicho en la palabra. Resucitó bajo la dirección de la palabra. Pero es bueno que veamos que también cuando dice que resucitó, en nuestra Biblia lo presenta como si fuera un hecho que simplemente sucedió y ya, y pasó. Pero lo que quiere decir, si tuviéramos una traducción más literal, es que Cristo fue resucitado. Es decir, fue algo que vino directamente del poder de Dios. Y fue resucitado implica que fue y sigue siendo, es decir, que sigue estando en medio nuestro. Eso era lo que la palabra había dicho acerca de Él. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la escritura que habla de que Cristo iba a ser resucitado? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que resucitó según las escrituras? ¿Hay algún lugar de la palabra donde dice que Cristo iba a resucitar? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde nos muestra claramente que Él iba a morir y que luego iba a resucitar? Esa pregunta es una pregunta que podemos contestar en dos vías. Pudiéramos decir en un lugar que claramente no dice muchos aspectos de que la resurrección iba a ser de esta manera, y podemos decir también que sí lo dice. Pudiéramos pensar que es algo confuso, pero la situación aquí es que cuando habla de las escrituras no nos está hablando o no se está refiriendo a un texto en particular, sino que se está refiriendo a las escrituras como conjunto, a todo lo que iba a pasar en la vida del Señor. De hecho, pudiéramos hablar de textos que cuando lo vemos dentro del conjunto de la historia de la salvación, podemos ver que aplican o que nos impulsan a ver la resurrección del Señor. Es lo que habla Isaías en el capítulo 53, cuando habla del siervo de Dios, de su siervo sufriente, cuando dice que iba a morir, pero que iba a ser levantado de los muertos. Es lo que habla el Salmo 16, cuando el salmista está escribiendo, no dejarás que tu santo vea corrupción, y está hablando de que lo iba a levantar de los muertos. Es lo que también nos profetiza el profeta Oseas, cuando habla de la resurrección del pueblo de Dios. Pudiéramos ver también textos del Nuevo Testamento que nos hablan de parte del mismo Señor de que Él iba a resucitar. En una ocasión, en el libro de Mateo capítulo 12, le pedían al Señor alguna señal para saber si era el Mesías. Y Él le dijo, ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Estaba hablando y haciendo referencia a que igual que Jonás, él iba a ser tragado en el sepulcro por 3 días y luego iba a resucitar. También el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que Él tenía la autoridad para poner su vida y para quitarla. Él dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Él mismo también dijo en Mateo capítulo 16 que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera por parte de los ancianos y los sacerdotes, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. La resurrección de Cristo garantiza la palabra de Dios. Pero un poquitito más adelante, en el verso número 5, podemos ver, a partir del verso 5, que la resurrección es una garantía para la historia de la salvación. Mira lo que dice, resucitó, versículo 4, versículo 5, se apareció a Cefas y después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos. Más adelante dice, después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y de último, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Y cuando habla de que se nos apareció, no está hablando de una aparición supersticiosa, sino que está hablando de una aparición real. Lo que significa esa palabra apareció es que Cristo se dejó ver tal cual Él era. Cuando yo era un niño, un día en el barrio que yo vivía, se armó un corredero y comenzó todo el mundo a correr despavorido, todo el mundo en una misma dirección, a averiguar qué había pasado. Yo quería correr también, obviamente a mí no me dejaron. Yo quería ir a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó la noticia, un vecino nos dijo, es que en aquella calle se apareció el diablo. Una Semana Santa se apareció el diablo. ¿Y cómo era? Algunos decían, se apareció feo, como botando fuego. Y otros decían, no, era como un colorado. Al final de cuentas, todo el mundo decía, la mayoría de gente, pero apareció, pero no lo vimos. Apareció de manera supersticiosa. Todo el mundo dijo, y por mucho tiempo se quedaron la gente diciendo que en aquella calle apareció el diablo. No fue así que apareció el Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo, después de resucitar, se apareció tal cual Él era. Se apareció de forma tal que lo pudieron ver, pudieron conversar con Él. Lo vieron atravesar las paredes con las puertas cerradas. Pudieron ver y palpar sus heridas. Pasó 40 días con ellos, comió pan y pescado con ellos. Se apareció de forma tal que pudieron ver que la resurrección no era una superstición, sino que fue una realidad. La resurrección de Cristo garantiza la historia, porque mientras algunos quieren denostar el hecho diciendo que no apareció, que no ocurrió, que ocurrió en la mente de algunos, dice la palabra aquí, todavía al tiempo que el apóstol Pablo escribía esto, algunos viven aún de los que lo vieron personalmente y otros ya duermen. Fue un hecho real. Nosotros creemos, vivimos en la historia de la salvación, pero lo hacemos porque la resurrección garantiza dicha historia. Podemos saber que esto es cierto porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, todo aquello en lo cual creemos podría ser una farsa, pero podemos decir que es cierto porque sabemos y es comprobable que Cristo resucitó. La resurrección es la garantía de la fe del creyente. Si va conmigo al versículo número 13, puede ver que allí dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe de ustedes. La resurrección garantiza nuestra fe.
porque sin resurrección la fe sería una fe vana. Sería una fe que no tiene ningún tipo de sentido, que no tiene ningún propósito, que no tiene ningún tipo de valor. Sería creer en cualquiera de las cosas que tenemos en este mundo que no nos van a llevar a ningún lugar. Pero mira lo que dice nuestra fe. Nos dice, nuestra predicación sin la resurrección no sirve de nada, es vana. No tienen ningún valor, no serían más que simples palabrerías, no serían más que comenzar a conversar de algo que no va a cambiar ni va a traer ningún efecto sobre la vida. Serían las fábulas de las cuales el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de las fábulas de viejas, de aquellos cuentos que no tienen ningún tipo de valor, no tienen ningún tipo de significado. ¿Qué valor tendría escuchar la palabra de Dios si sacáramos la resurrección de allí? Dice también, nuestra fe no valdría de nada. Lo que nosotros amamos, no lo ames, que no tiene ningún tipo de valor, está diciendo. Si la fe no tiene ningún tipo de valor, nuestra vida no tendría ningún tipo de valor tampoco. Sería como creer en ídolos. Sería estar prisionero creyendo en un ídolo de madera que no oye, que no ve, que no habla, que no puede hacer nada por nosotros. Quitar la resurrección o considerar la resurrección como un hecho irreal sería derribar la fe y la vida cristiana, porque la resurrección es la base sobre la cual nosotros existimos. Una fe sin resurrección sería una fe trastornada. Sería creer en cualquier cosa, pero no creer en lo que Dios ha puesto para nosotros. La resurrección garantiza la fe porque es un hecho único. Es un hecho único. Ninguno de los líderes religiosos del mundo puede atribuirse un hecho como la resurrección. Pueden pensar en hacer muchas cosas, pueden causar revoluciones, pueden pensar en algún bienestar momentáneo para la humanidad, pero ninguno puede garantizar la vida del hombre como la garantiza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es única. Todos los líderes del mundo han muerto, pero Cristo permanece vivo desde la eternidad y hasta la eternidad. La resurrección es única y garantiza nuestra fe, porque los religiosos mueren, pero el que cree en Cristo, dice la palabra, permanece para siempre. Esa es la garantía de nuestra fe. Esa es la garantía de nuestra predicación, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Todo esto se haya garantizado en que Cristo vino a este mundo por nosotros, murió y resucitó al tercer día. No piense, mi hermano, nunca que la fe que usted y yo tenemos en el Señor es algo vano. No hay nada mayor que nuestra fe, porque nuestra fe se sustenta en la resurrección de Cristo. Fortalézcase cada día en eso. Crea con fervor que Cristo resucitó para salvarnos a nosotros. Celebre con conciencia el que Cristo ha resucitado y no espere un día particular, celébrelo cada día, porque la resurrección no es algo momentáneo, es algo que se refleja diariamente en nuestra vida y en nuestros corazones. Cristo ha resucitado y esa es la garantía de nuestra fe. Pero no solamente garantiza estas tres cosas que hemos visto hasta ahora. Váyase conmigo al versículo 17. Mire cómo dice la palabra. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. No hay por qué creer en eso. ¿Por qué?
porque todavía están en sus pecados. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Usted y yo somos salvos porque Cristo resucitó. Dice el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, el versículo número 25, dice de la siguiente manera: Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones, es decir, de nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitó para que usted y yo seamos justificados delante del Padre. ¿Sabe lo que significa esto? Que nuestros pecados son perdonados y nosotros hemos sido hechos justos porque Cristo resucitó. Cuando Dios nos ve, está viendo justos porque el sacrificio y la resurrección de Cristo nos ha justificado. Él no nos está viendo en nuestros pecados. No quiero decir con esto que Él los esté pasando por altos. Lo que está diciendo es que la resurrección de Cristo está absorbiendo nuestro pecado para que nosotros seamos justos delante de Dios. Si Cristo no resucitó, dice la palabra, no hay manera de que nosotros podamos ser libres del pecado. Y si no podemos ser libres del pecado, entonces no podemos ser salvos. La resurrección es la garantía de nuestra salvación. Es por ello que usted y yo tenemos un destino diferente en este momento. Es por eso que podemos tener una vida distinta, porque Dios nos ha escogido para, por medio de la resurrección de Cristo, justificarnos para Él, hacernos un pueblo santo, hacernos un pueblo que anuncie su gloria. Nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de la luz y ha sellado nuestra salvación con la resurrección de Cristo. Pero no solamente podemos ver esto. La resurrección garantiza la palabra de Dios, la historia de la salvación, garantiza nuestra fe, nuestra salvación, pero también la resurrección garantiza nuestra vida. Vivir tiene sentido porque Cristo ha resucitado. Versículo 32. Después de Pablo hablar de cómo la resurrección actúa en nosotros, en el versículo 32, él dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Interesante este verso aquí. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Se enfrentó Pablo a fieras en sus caminos? ¿Luchó Pablo en el Coliseo contra fieras salvajes y pudo salvar su vida allí? Obviamente no lo dice. Creo que si ese hubiese sido el caso, en alguno de los escritos del apóstol Pablo, específicamente en la carta a los Efesios, que es donde él está haciendo referencia aquí, nos dijera cómo luchó con esas fieras, pero sí podemos ver este texto en un sentido figurado. Pablo no está hablando de algo literal, sino que se está refiriendo a todas las calamidades y tribulaciones que tuvo que sufrir de mano de los hombres. Quizás en el catálogo de sufrimiento que le da a estos mismos hermanos de Corinto hubiera puesto: me enfrenté a algunos leones, pero no lo puso. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de que por motivos humanos se enfrentó a fieras en Éfeso, probablemente se está refiriendo a aquel hecho cuando, llegando a la ciudad de Éfeso, tuvo que enfrentar la oposición de hombres que estuvieron a punto de matarlo, buscando cómo eliminar a Pablo. Pablo está diciendo: si por la maldad de los hombres
Yo tuve que enfrentarme a todo ese sufrimiento. Dice, ¿de qué me aprovecharía si Cristo no resucitó? Yo pudiera hacer lo que yo quiera entonces, porque simplemente voy a morir. Dice, puedo vivir alejado de Dios, puedo vivir sin darle cabida a Dios en mi corazón, no tengo que estar apegado y siguiendo, digamos, un camino determinado, porque ¿para qué si Cristo no resucitó? Le hace referencia a un texto que aparece en el capítulo 52 del libro de Isaías, cuando el pueblo de Israel estaba siendo invadido por ejércitos enemigos, y ellos, en vez de buscar a Dios, comenzaron a dedicarse a sus actividades y a guardar aquellas cosas materiales que ellos entendían importantes. Pablo está diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Haz lo que tú quieras si Cristo no resucitó, porque no hay ningún otro camino para ti. Nuestra vida tiene sentido. Vivir una vida de dignidad, una vida que glorifique a Dios sin importar las cosas que tengamos que enfrentar en este mundo terrenal, tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque nuestra vida es mayor. Nuestros pecados son muchos, como cantábamos, pero la gracia de Dios es mayor, y esa gracia se revela en su totalidad por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, mi hermano, todas las cosas que tengas que enfrentar en tu vida, enfréntala con valor, enfréntala con confianza, enfréntala mirando a Cristo, porque Él ha resucitado. No mires tu vida en este mundo como yo puedo hacer lo que yo quiera. Estamos llamados a ser diferentes, y nuestra vida está garantizada en la resurrección de Cristo. Podemos ver y decir, tenemos que abstenernos de muchas cosas en este mundo. Ciertamente sí, lo hacemos porque amamos al Señor. Lo hacemos porque sabemos que Él ha resucitado y que nuestra vida está garantizada en Él. Estaba conversando el día pasado con un pastor amigo, habíamos algunos allí sentados, y él decía y traía a nuestro pensamiento el trágico hecho de la muerte de la pareja cristiana que murieron hace unos días, el pastor y su esposa. Él decía, ¿qué sentido tienen esas cosas? ¿Por qué pasar eso? ¿Vale la pena que una persona muera de esa manera? ¿Tenemos como cristianos que reaccionar a eso? Solamente yo, en la tristeza que ha provocado ese hecho, puedo hallar consuelo ante esa situación en saber que lo que ellos hicieron, aún su muerte, tiene valor porque Cristo resucitó por ellos. Cristo resucitó y su vida estaba garantizada en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó y todo lo que usted enfrente está garantizado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la resurrección el evento que garantiza nuestra vida aún en este mundo. Y garantizando nuestra vida en este mundo, no tenemos que pensar simplemente comamos y bebamos que mañana moriremos, sino que, como dice más adelante, a la altura del versículo 51, tenemos que pensar que todo lo hacemos porque Cristo viene por nosotros. Dice el versículo 51, así que les digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, la vida que tenemos ahora,
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No importa el sufrimiento, no importa las calamidades que tengamos que enfrentar en este mundo, nuestra vida está garantizada aquí en la tierra y está garantizada en la eternidad, porque la resurrección de Cristo es la victoria total sobre la muerte. Cristo resucitó mostrándole a la muerte que no tiene poder sobre él ni sobre nosotros. Así que sin importar lo que esté pasando, mis hermanos, nosotros celebramos la resurrección porque ella garantiza nuestra eternidad. Cuando nos toque morir, no vamos a morir, sino que vamos a tener un paso a la verdadera vida, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nos toque morir, o sea, que Cristo venga por nosotros, nosotros estaremos garantizados por la eternidad, porque tenemos un Dios que vive y reina para siempre. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, no hubiera ningún otro camino para nosotros que ir al polvo del cual hemos sido sacados. Pero porque Cristo resucitó, dice la palabra, porque Él vive, nosotros también viviremos. La resurrección de Cristo debe ser el hecho central de la vida del creyente. No piense nunca que la vida no tiene valor, que la vida del cristiano es una fábula. No permita nunca que nadie quiera poner en usted un pensamiento contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cristo resucitó y porque Él vive, usted vive con Él. Hoy celebramos la resurrección y lo hacemos de manera como un día dedicado a eso. Pero la resurrección es real, no solamente un día, sino siempre. Nuestra vida debe estar marcada por estas cosas. Predique el Evangelio. Y cuando no encuentre alguna razón para hacerlo, cuando en alguna circunstancia usted piense si vale la pena hacerlo, recuerde que Cristo resucitó. Y esa es la garantía del Evangelio. Viva para Dios cada momento de su vida. Entréguele cada día sus acciones al Señor. Y cuando piense por qué debo hacerlo, recuerde siempre que Cristo ha resucitado. Nosotros celebramos esto, porque la roca sobre la cual estamos parados es Cristo, quien murió y resucitó por nuestra vida. El Señor haga conciencia cada día de esto en nuestro corazón, que nosotros podamos ver la importancia para nuestra vida de lo que significa que Cristo ha resucitado y cómo esto garantiza todos los aspectos para nosotros vivir. Padre, gracias por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. A ti te damos gloria y honra y celebramos y anunciamos que tú has resucitado. La resurrección es la garantía de nuestra vida y por eso nosotros te damos toda gloria y toda honra. Clava tu palabra en nuestro corazón. Queremos celebrar, Señor, recordar y anunciar tu sacrificio por nosotros con aquello que tú nos has encomendado. Recíbelo como un acto de nuestra adoración y que ésta sirva para clavar en nuestra mente y en nuestro corazón tu maravilloso sacrificio, pero no solamente, Señor, hasta la cruz, sino seguir
cada día hasta tu resurrección. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, hubo un intercambio. Nuestros pecados fueron llevados a Cristo y Él pagó por ellos allá. Y esa vida perfecta que vivió Cristo fue dada a nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros lleguemos a su presencia, dice que nos van a dar coronas. Pero también dice que esas coronas las vamos a tomar, vamos a rendir delante de Él, reconociendo su grandeza y su señorío. Así que vamos a alabar al Señor en esta mañana por su sacrificio y por lo que Él ha hecho en medio nuestro. Así que cantemos al Señor. Salvar al más vil pecador, y yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de Cordero de Dios, de mi alma la condenación, y yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Doy
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Mis hermanos, vamos a terminar este tiempo cantando esta última canción y celebrando el triunfo del Señor Jesucristo. Y una canción que todos conocemos, así que le invitamos a que nos pongamos de pie y cantemos fuertemente. Nuestro Señor vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Así que cantemos al Señor. Dios mi Señor, a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con Él
Amén, Señor. Gracias, Señor. Porque tú vives, Señor. Sabemos que nosotros también viviremos. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu resurrección, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar en la luz del Calvario. Gracias por la vida eterna, Señor, que tú nos das, Señor. Y para eso vivimos, para alabarte y bendecir tu nombre. Y es en tu glorioso nombre que oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.